Buenos días. Nuevamente, eh, doy gracias al Señor por la oportunidad que me da. Tenía tiempo sin verles, pero siempre anuente, ¿no? A la iglesia, al grupo, escuchándoles. Y bueno, antes de iniciar, sobre todo quiero estar orando. Oremos. Padre eterno Dios, yo te doy muchas gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Gracias porque has hablado a mi vida, Señor, y quiero compartir, Señor, lo que tú me has enseñado. Oh Dios, te doy las gracias por los hermanos que han venido. Y Señor, agradecido Padre porque nos da la oportunidad de escucharte y sobre todas las cosas nos guías, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te pido que no des corazón sensible a tu voz y sobre todo Dios, ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Eh, Quiero que estemos buscando, vamos a continuar en el libro de Lucas, Lucas capítulo 22. Lo que tienen se pueden poner de pies si pueden. Yo voy a leer, solamente me siguen con la lectura. Lucas capítulo 22, vamos a estar viendo hoy del verso 40, del verso 35 al 46. Lucas capítulo 22, vamos a leer desde el verso 35. Amén. La palabra del Señor dice así. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron nada. Y le dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas, y él les dijo, basta. Y salieron, y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de tiro de una piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén, hermano. He titulado este mensaje, esta enseñanza, Dios está con nosotros en medio de la prueba. Amén. Y pensando de varias maneras cómo introducir este tema, tenía una introducción, pero eh, se me vino a la mente una simple pregunta. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido o estamos pasando por alguna prueba? Y desde yo el primero puedo decir que estamos pasando por pruebas. Tal vez ustedes, alguno esté pasando por pruebas o ya haya pasado una prueba. Pero las pruebas tienen un motivo en sí, en el creyente. Y eso es lo que vamos a ver en lo que narra, en lo que recopila Lucas a través de estos versículos. Y para tener un contexto de lo que vamos a ver, recordemos el domingo pasado que enseñó nuestro hermano Santiago, el capítulo 22 habla de los eventos que están ocurriendo antes de la crucifixión. Nos estamos acercando a la crucifixión. Entonces, pasó lo de la traición, lo de Pedro y
El momento que vamos a ver hoy en la vida de Jesús es bastante especial. No sé si nos trasladamos a ese momento, porque muchas veces leemos a Jesús, es el Hijo de Dios, y lo vemos como un, qué sé yo, un Capitán América, un Iron Man, alguien así, indestructible. Pero Jesús, eh, entendemos y enseñamos, según lo que vemos en la Escritura, que era tan humano como ver a Roger, como a ver a nuestro invitado, como a verme a mí, a Luis, como cada uno de nosotros, ¿eh? Tenía sueño, comía, cuando se le murió su amigo, lloró, dice que lloró, se entristeció, pero a la vez era el Hijo de Dios, amén, nuestro Salvador, el único que podía pagar el precio por cada uno de nosotros, el que no hubo pecado en él. Por eso él era el digno de morir en la cruz. Y en medio de, por lo menos, de las situaciones que yo he estado pasando estos últimos días son difíciles, eh, y he querido tomar decisiones, eh, y yo al empezar a estudiar este pasaje, yo decía, Señor, habla mi vida, háblame, y Dios me ha respondido literalmente. Dios me habla con el primer pasaje. Y el primer versículo, si lo vamos a leer en Lucas 22:35, Lucas 22:35 dice, y a ellos dijo, hablando de Jesús, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja, un monedero, y sin calzado, dice Jesús a tus discípulos, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Amén. Y eso a mí literalmente fue como dos cachetadas en la cara, porque yo pensé para atrás los días de la semana, los días atrás, y si Jesús en ese momento me estuviera preguntando lo mismo, ¿te ha faltado algo, Víctor? Yo tendría que decir lo que eran los discípulos. No me ha faltado nada, amén. No, no me ha faltado nada. Y ayer compartía con Luis, con Darío, que tal vez no tenga un caleto detrás guardado, o sea, que uno se siente como con el famoso colchón, que es bueno, y es parte también de la enseñanza de estar preparados, pero hay circunstancias que tal vez no nos permitan tener ese colchón, ese caleto, ese algo que nos sienta sentir como que, bueno, si esta quincena no pasa nada, yo tengo ahí algo. Y nos toca entonces depender 100%, mil por ciento de Dios y del Señor. Y al final del día, lo cierto es esto. eh, Dios es quien nos provee todo y no nos falta nada. Y quiero que veamos de dónde nace esa pregunta, porque en Lucas, va para recordar, en Lucas 9:3, fue cuando Jesús envía a sus discípulos. Y Lucas 9:3 dice, y les dijo, no toméis nada por el camino, ni bordón, ni alforja, que es el monedero, o sea, no lleven dinero, ni pan, ni dinero, ni lleven túnica, o sea, no lleven nada. Y ya ese pasaje lo vimos y vemos que los discípulos, dice que hasta echaron fuera demonios, venían contentos, contando de todo lo que pasó con el Señor, hicieron el ministerio. Y el Señor le hace recordar este evento y le hace esta pregunta. Esa vez que yo lo mandé sin nada, ¿os faltó algo? Y los discípulos dicen, nada. Amén. Nada le faltó. El Señor estuvo ahí. Y el Señor hace esta introducción en este momento porque iban a estar viviendo más que todo Jesús y sus discípulos, a tal punto que vemos que Pedro más adelante lo niega, pero iban a vivir un momento o una prueba intensa. Definitivamente que como creyentes pasaremos por pruebas o estamos pasando por pruebas, por enfermedades, cuestiones económicas o, o lo que sea, pero cada uno va a pasar por pruebas, porque esa es parte de ser creyente. ¿Amén?
parte de ser creyente, de ser cristiano es pasar por prueba, porque tiene un propósito. El propósito es de que nos aferremos a Dios. No hay más nada que aferrarse que no que a Dios. Y es necesaria la prueba. Yo no sé si yo he comentado cuando yo era joven, siendo creyente, yo no quería saber de pruebas porque yo escuchaba a los hermanos sufriendo. Oren por esto, oren por mí, estoy pasando por esto y yo, Señor, yo no quiero. Pero un creyente debe pasar por pruebas, amén. Tiene que pasar por pruebas porque ahí es donde vamos a ir madurando en nuestra confianza y dependencia de Dios. ¿Saben? Eh, Personalmente, algunos sabrán, otros no sabrán tal vez, pero bueno, yo trabajo independiente, ¿no? Independiente, pero dependiendo del Señor. Y los que trabajan de independiente saben que esto es una ola, ¿no? Esto es que un día puede tener un buen trabajo y 2 semanas después no puede haber nada. Y, y yo he estado pensando, bueno, ¿será que vuelvo al mundo laboral y todo lo demás? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero cada vez que he pensado en eso, el señor Pan me ha dado un trabajo, ¿no? Y seguimos. Bien. Y yo, como testimonio, pues le puedo comentar que yo pensando y retroalimentándome, yo, bueno, cuando uno tiene un trabajo estable, ¿no? Un planilla, por lo general haces tu trabajo y sabes que al 15 días vas a tener tu remuneración, puedes planificar, ¿no? Bueno, esto es para tanto, esto es para tanto, esto es para lo otro. Y yo, pues yo decía a mí mismo, me siento como seguro, pues. No se puede sentir seguro. Pero el Señor habló en mi vida que lo único que tengo seguro es Él. ¿Ven? Lo único que tengo seguro es Él, porque caminamos y tenemos salud porque lo permite. Si Él no lo permitiera, no pudiéramos ir a trabajar. Como me pasó a mí hace un año atrás que tuve 3 meses sin caminar. No hay nada más seguro que Él. Y yo le decía a mi esposa, ser independiente es literalmente depender de Dios, 100% de Dios, 1000% de Dios. Y en momentos donde hay 2, 3 días sin que ni un cliente te llame, pero hay que saber que Dios es quien tiene el control de todo, ¿no? Y entonces, bueno, en mi vida personal ha sido así, pues. Y este versículo tuvo mucha relevancia cuando lo leí y sinceramente tuve que responder como hicieron los discípulos, no me ha faltado nada. Y sé que cada uno de nosotros, en la situación que estemos, al final puede decir eso. No, no, no hace falta nada porque Dios en su momento llega. Y Jesús lo que hace con esta pregunta es recordar lo que ya ellos habían vivido, lo que ya Dios había hecho por ellos. Igualmente, en el pasado, el pueblo de Israel, en medio del desierto, dice que Dios le proveyó su pan, su sombra en el día, su calorcito en la noche, y no le faltaba. Y así es Dios con nosotros. Ahora bien, ahora miren cómo va a cambiar drásticamente este versículo en el 36. Dice el 36, dice, y les dijo, después y le hace recordar este momento de que el Señor con él, pues no ha hecho falta nada, aún no teniendo nada. El 36 dice algo muy interesante. Pues ahora, porque recordemos que el contexto, ¿no? Se avecina un momento difícil, se están acercando a la crucifixión del Señor, y le dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos.
porque lo que está escrito en mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, he aquí dos espadas, y él les dijo, basta. El Señor está hablando de una forma eh, física y también espiritual, y los discípulos en el 38 toman literalmente, lo toman literal, vieron dos espadas por aquí, Señor, aquí estamos porque vamos a defendernos, y vemos que Pedro le baja la oreja a otro, más adelante vamos a ver eso, y el Señor no estaba hablando tanto, no era de eso, sino era un tema espiritual, pues. Pero podemos sacar dos puntos aquí importantes. Que tenemos que estar preparados físicamente, pero también tenemos que estar preparados espiritualmente. ¿Ven? Porque el Señor en el 35, el Señor Jesucristo, miren, en ese tiempo los mandé sin nada y no les faltó nada. Pero ahora va a llegar un momento en que si tienen una bolsa, tómenla, si tienen un modelo, tómenlo, y si le hace falta una espada, vean cómo lo venden una capa y se protegen. Porque lo que venía, venía fuerte. Y eso nos enseña, hermanos, eh, que tenemos que estar preparados. Eh, Estamos viviendo, por lo menos aquí en Panamá, un tiempo, yo considero que difícil, porque siento, no sé si te dan sentido, pero las cosas no se sienten como que están fluyendo, ¿no? Yo siento que las cosas están paradas, más lo que dependemos del mundo de la construcción y todo el entorno. Hay mucha gente con desempleo, hay mucha gente informal, la cosa está difícil. Pero, y en ese momento la cosa está muy difícil para los discípulos, pero el Señor dijo, prepárense, tienen que estar preparados. El que tenga esto, prepárese. Y me vino a la mente que como creyentes eh, no podemos ser, tenemos que estar preparados. Me vino a la mente el pasaje que dice, recordemos la escritura, dice que que quiere edificar, que va a edificar algo, dice que se sienta y hace, ¿eh? Calcula los materiales para ver si al final puede, ¿no? Y eso que nos enseña, que siendo creyentes, Dios está con nosotros, pero Dios también da una responsabilidad de, este, de organizarnos, de planificar, de ahorrar, si hay que ahorrar, de, de hacer las cosas correctamente, porque eso también es actuar en fe. Y por lo menos, pensando en los jóvenes que tienen que prepararse, tienen que estudiar, hay que prepararse. Los que puedan estudiar, estudien. Y los que ya somos un poco más adultos y tenemos que tal vez eh, ser austeros, guardar, cerrar aquí, cerrar allá por lo que estamos pasando, tenemos que hacerlo. Tenemos que prepararnos físicamente, pero también espiritualmente. Porque espiritualmente el creyente siempre está en batalla, siempre, 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 aún luchando con nuestra propia carne. Nuestra carne está con nosotros y duerme con nosotros. Es como dormir con el enemigo. Y vamos a ver algo interesante que Jesús le dice al final a los discípulos. Voy a adelantarme un poquito. A veces, por lo menos en lo personal, o sea, cada uno de nosotros tiene su propia batalla, ¿no? Sus propias tentaciones, con qué luchar y todo lo demás. Y muchas veces, por lo menos en mi caso, quiero como que, bueno, Señor, yo voy a hacer esto y esto y esto. Y llego y pan, fallo y Señor, perdóname y fallo y esa lucha constante. Pero hay algo que el Señor dice al final del 38, en el 30 y en el 46 en realidad, y que ha venido enseñándonos a través de la escritura, y dice Jesús, le dice, para adelantarme nomás para cerrar este punto, ¿por qué dormís? Levantaos, orad para que no entréis en tentación. Y ahí está la clave de, de esto. Eh, Prepararnos espiritualmente conlleva tener una intimidad con el Señor. Amén.
una relación con Dios, ser de oración, como vamos a ver más adelante, como el Señor Jesús. Eso es algo que siempre me ha eh, eh, impactado, impresionado, como el Señor Jesús y aquí los hermanos que han estudiado Cristología, Christopher, saben que es algo in- increíble, ¿no? Cristo, la deidad y todo esto que, que aceptamos por fe, pero como Cristo, siendo parte de Dios, tiene la necesidad, dice las Escrituras, vamos a verlo ya en el verso 39, dice, y saliendo, se fue como solía, o sea, como estaba acostumbrado a hacerlo. Eso es impactante. Eh, Eso aún a mí en lo personal me falta, hermano. Y no sé si a alguno le falta tener esta costumbre de tener esto que tenía el Señor Jesús, pero Jesús siendo Jesús, dice, se fue como solía, como era de costumbre, dice, al monte de los olivos, él subió, y sus discípulos también le siguieron, dice el 40, cuando llegó a aquel lugar, le dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia de un tiro de una piedra, un par de metros, y puesto de rodillas, oró. Amén. Y esta es una gran enseñanza del Señor Jesús. ¿Cómo podemos decir que el creyente depende de Dios a través de la oración? Eh, Como siempre les comparto, el Señor siempre da mi vida y de lo que el Señor comparte, me habla, yo trato de compartirle a ustedes. Y el Señor necesitamos orar más. ¿Eh? Necesitamos, es una necesidad número uno. Y ahora acordándome de nuestro tiempo de oración, los que podamos. Yo sé que también yo he faltado un par de miércoles y no se crea que el Señor cuando habla, habla para todos, para el que predica y para todos. Y en estos tiempos, y en cualquier tiempo, no solamente cuando hay mucha necesidad, necesitamos como iglesia orar. ¿Ven? Orar. Y tal vez tengamos que evaluar, regresar a orar. El Señor nos dirigirá, pero necesitamos orar. Amén. Porque si el Señor Jesucristo acostumbraba, como siempre, a orar, eh, nosotros, eso, no somos mayor que Jesús. Eso es eso es vital. Y como dice el Señor Jesús, para no entrar en tentación. A veces, muchas veces, estamos luchando pero no estamos orando. No ponemos eso en manos del Señor, no dependemos de Él. Queremos depender de nuestras fuerzas. Y en nuestra fuerza no vamos a poder. No, no, no va a pasar nada, porque nosotros, si somos hijos de Dios, dependemos de Dios. No, como dice el hermano Alberto, decía esta mañana, dice la escritura que fuera de él, nada somos, nada. Y eso es una realidad en la vida de nosotros, los creyentes. Y quiero compartirle el Salmo 62:5, dice el salmista, alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblo, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Y quise compartir este versículo porque el salmista
reconoce que en Dios tiene todo, amén. Su salvación, su refugio, Él es su todo. Y eso es lo que Dios debe ser para con nosotros. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, cual sea, no hay nada más grande que nuestro Dios. Y a veces tenemos que aprenderlo a las malas, pero el Señor está con nosotros. El Señor está ahí. Si somos creyentes, nuevamente digo, Dios está con nosotros porque somos sus hijos. Eso no hay que dudarlo ni un minuto. También algo interesante que dice Jesús en medio de la oración, siendo Dios, recordemos que Jesús, entendemos a través de la Escritura que Jesús fue 100% humano, pero también fue Dios manifestado aquí en la tierra, amén, en gloria. Pero aún así vemos que cuando Jesús ora, Jesús, eh, Jesús manifiesta o reconoce la soberanía de Dios. En muchos casos, en mi vida personal, no sé, cada uno reflexionará en la suya, cuando oramos, tal vez queremos lo que nosotros pedimos o queremos, pues. Pero Jesús nos muestra que la forma correcta es que sobre la oración, sobre nuestra petición, debemos reconocer que hay un Dios eterno que es soberano. Y lo que Él decida, como bien dice en la Escritura, es lo mejor para nosotros. Y dice en el 42-44, dice 42 diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecer. Amén. Vemos que en medio de la oración, el Señor siempre nos va a fortalecer. También la Escritura dice que a veces no recibimos porque pedimos mal. Y cuando oramos, debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Jesucristo, vemos aquí, vamos a ver más adelantito, vamos a leer el 44, que dice, y estando en agonía, el Señor Jesucristo sabe que se acerca la crucifixión, va a ser tomado prisionero y dice, y estando en agonía, ¿cuánto no hemos estado en agonía, en algo difícil? Tal vez mucho hemos estado en esa situación, en no saber qué hacer, en no tener respuestas. Oraba más intensamente. ¿Ven? Hay situaciones que nos van a hacer orar más intensamente. El Señor Jesús estaba en esta situación de prueba. Era una prueba fuerte, porque vamos a ver que más adelante dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta tierra. O sea, era una situación que estaba pasando. Entonces, nuestro Señor Jesucristo tan fuerte, tan intensamente, era tanta la agonía que eso tiene su nombre científicamente, no lo quise traer, pero cuando hay un sufrimiento tan grande, eso pasa, y los vasos capilares, no sé qué, se rompen y bueno, pero pasa, ¿no? Porque el dolor, el sufrimiento es muy fuerte y el sudor se mezcla con esto y bueno, pero lo que quiero traer a colación no es tanto eso, sino el sufrimiento por lo que estaba pasando el Señor Jesucristo, que él dijo, si se puede, Señor, que pase esto. ¿Cuántas veces no hemos pensado nosotros eso? No querer pasar por un dolor tan grande, por algo tan fuerte. Pero
vemos que Dios mandó un ángel que lo fortaleció. Amén. El Señor siempre estará ahí para con nosotros, para fortalecernos. Y vuelve la pregunta retórica. Si Jesús tuvo la necesidad de orar intensamente en un momento difícil, ¿cuánto más yo, Víctor? Y cada uno se hará también la misma pregunta, no sé. Pero esta mañana quiero que reflexionemos en esa necesidad que nosotros como creyentes tenemos, saliendo de esta puerta y empieza el lunes, el martes y seguirá constantemente, de depender de nuestro Dios. De momentos difíciles, acordando del Señor Jesucristo, wow, oró intensamente, acostumbrado a subir al monte de los olivos a orar. Era, era parte de él estar en esa comunión constante con Dios. Y muchas veces yo sé que el día a día nos aparta un poco, ¿no? Del cansancio físico, pero debemos hacer como le pasó a los discípulos. Al final dice que, vamos a verlo más adelante, que están tan cansados que durmieron, humanamente se cansaron y el Señor le dijo, ¿por qué duermen? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y entonces debemos hacer el esfuerzo y buscar al Señor. Bien, quiero compartirle de Isaías 46, 9, 10, solo para reforzar el tema de la soberanía de nuestro Dios. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. ¿Ven? Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Amén. Ese es nuestro Dios, un Dios eterno que no hay nada semejante a él. A veces le digo a mi esposa que, eh, no sé, pero a veces cuando pensamos en Dios, tal vez por las películas o por lo que sea, pensamos en un señor barbón, medio anciano, no sé. Pero la Biblia dice que Dios es espíritu y es necesario que los que se acerquen a Él le adoren en espíritu y en verdad. No sé cómo sea, pero sabemos los atributos que Él tiene, que es un Dios eterno, omnipotente, todopoderoso, majestuoso, y como bien decían antes el Apocalipsis, día y noche dice que están los 24 ancianos, dicen santo, 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 ¿no? Es algo increíble. Y aún así, ese ser eterno dio a lo más preciado que tiene, que es a su Hijo, amén, por nosotros, por mí, por cada uno de nosotros. Y tal vez a veces, digamos, no lo merecemos, porque, pero Dios, ese es dice, porque de tal manera, ese de tal manera, eh, mm, yo creo que no hay forma de describirlo, pero es algo tan grande que Dios amó a cada uno de nosotros, porque dice que nos amó desde antes de la fundación del mundo, ya nos había amado a cada uno de nosotros, amén, dándonos a Cristo para salvación de cada uno de nosotros, como estamos viendo esta mañana. Y aún así, el Señor Jesús, en su humanidad, sufre a tal modo que en el tiempo que está orando intensamente, su sudor fue como gotas de sangre. Y vamos a ver que en medio de la prueba, en medio del dolor o en medio de lo que estemos pasando, pueden pasar dos cosas. Uno, que seamos más fuertes a través de la prueba, o pase como decía
Jesús, y oren porque pueden caer en tentación o, o en debilidad, amén. Y el momento de la prueba es un momento donde podemos caer en la tentación de que, de no confiar en el Señor, en desanimarnos, en no dejar de congregarnos, en, en muchas cosas que nos apartan de nuestro Señor, amén. Porque la prueba es intensa, el dolor es fuerte, la situación es muy difícil. Entonces Jesús le dice, oren para que no entren en tentación. Jesús, Jesús estaba clarito, ¿no? Todo el mundo dirá, "Ah, bueno, pero era Jesús". No, pero siendo Jesús, dice que frecuentaba ir al monte de los olivos y orar y fortalecerse, buscar fortaleza a través de la oración. Y en medio de la prueba, eso puede pasar, hermano. Podemos caer en debilidad, en apartarnos, en todo esto. Pero el Señor esta mañana dice, nos dice a todos, me dice a mí, y Jesús le dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para no entrar en tentación. Amén. En esos momentos difíciles tenemos que acordarnos que Dios está ahí. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, Dios está con nosotros. Y quiero, este, para ir concluyendo ya esta semana, por lo menos 3 puntos estemos meditando, pensando. Uno, que todo el mundo dirá, bueno, eso lo sabemos, pero ponerlo en práctica es otra cosa. Dios está con nosotros. ¿Eh? Dios está con nosotros. Mañana, en la mitad del tranque, Dios está con nosotros. Busquemos a Dios en oración. Amén. Debemos esforzarnos, ir al monte de los olivos, eso es metafórico, ir a nuestro lugar especial en la casa, tomar ese tiempo, apartarnos, orar intensamente. Amén. Y no hagamos nada si no dependemos de Dios. Amén. Lo que usted emprenda, o si va al trabajo mañana, lo que van para la escuela, lo que van para la universidad, lo que sea, vivamos dependiendo del Señor, de Dios, así como Jesús. Jesús siendo parte de la deidad, nos enseña esto. Amén. Jesús, siendo el Hijo de Dios, nos da una gran lección a través de estos pasajes. En medio de la prueba, en medio de las circunstancias, nos enseña que nuestra única respuesta, nuestro único consuelo, lo único que tenemos es nuestra dependencia de Dios, aceptando aún que la voluntad de Dios es la mejor. Amén. Oremos. Padre eterno, yo te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos consuelas, nos das ánimo y sobre todo, Dios, es real. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Y te doy las gracias, Señor, porque en medio de por lo que estemos pasando, tú estás con nosotros. Tú estás en medio de nosotros. Y te pedimos, Padre Celestial, que eh, las pruebas nos ayuden a confiar más en ti, a depender de ti, oh Padre Santo. Gracias, Señor, porque tenemos a quien ir y pedir socorro, y tú estás ahí, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.